Como nada es más hermoso que conocer la verdad, nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla por verdad. Cicerón. Vivimos en unos tiempos en los que, como si de una novela de ciencia ficción se tratase, hay quienes quieren apoderarse de la historia, añadiendo y quitando partes a su antojo. Para ello, han ideado una ley que permitirá imponer sanciones económicas, encarcelar o incluso inhabilitar hasta 15 años de empleo a aquellos que osen contradecir la versión oficial del gobierno. Y yo me pregunto, ¿desde cuándo la historia la dictan los políticos y no los mismos hechos? Bien, pues permitidme daros la bienvenida a la democracia del siglo XXI. Pero, ¿qué ganan con esto? Mantener a los españoles en la ignorancia, porque cuanto más ignorante sea el pueblo, más fácil es dirigir su futuro. Además de exaltar una república que, a los 15 días de instaurarse, ya estaba incitando la quema de iglesias y el asesinato, y que finalizó ni más ni menos que con un tiro en la nuca por parte de las milicias socialistas al diputado del partido de la oposición, Calvo Sotelo. Muy democrático todo. Esto fue precisamente lo que precipitó la sublevación del bando nacional. Porque no, la república no fue ese paraíso pacífico y democrático que llevan años intentando vendernos. En palabras de uno de los padres de esta misma república, Gregorio Marañón, mi respeto y mi amor por la verdad me obligan a reconocer que la república ha sido un fracaso trágico. Tendremos que estar varios años maldiciendo la estupidez y la canallería de estos cretinos criminales, y aún no habremos acabado. ¿Cómo poner peros, aunque los haya, a los del otro bando? Finalmente, y tras asesinar a varios miembros de su familia, Gregorio Marañón tuvo que exiliarse en Francia hasta que la guerra hubo acabado y pudo volver a España. Esto mismo sucedió con los otros padres fundadores de la República, José Ortega y Gasset y Ramón Pérez de Ayala. ¿Incluirán esto los comisarios de la memoria histórica en su versión de la historia, o lo dejarán accidentalmente fuera? Y es que ya lo dijo Largo Caballero, líder socialista, en febrero del 36. Si su partido, el PSOE, era derrotado en las urnas, irían a la violencia antes que dejar que gobernara la oposición. Toma democracia. Y efectivamente, la coalición de socialistas, anarquistas y comunistas, el Frente Popular, ganó las elecciones del 36, pero lo que hoy día no te cuentan es el fraude y la manipulación que se produjo. En aquellas provincias en las que el resultado no era del agrado de los radicales de izquierda, estos denunciaban a los demás partidos por fraude, iniciaban un segundo recuento que les favorecía sistemáticamente e incluso detenían a los representantes de esos otros partidos. ¿Sigues creyéndote el cuento de la democracia? Hasta las elecciones del 36, donde ganaron los socialistas llamados rojos, y se nos hizo la vida imposible. Pero eso no es todo. ¿Sabéis qué hubiese pasado si el Frente Popular hubiera ganado la guerra? Que España se hubiese convertido en un satélite de la URSS. Esta es la Puerta de Alcalá, Madrid, en 1938. Es más, ¿quiénes eran los que suministraban armas a los Frente Populistas? Los comunistas de la URSS. Más de 2.000 militares soviéticos participaron en la Guerra Civil Española. Entre ellos, 772 pilotos militares, 351 operadores de carros de combate, 100 artilleros. Los comunistas vinieron a España a darnos lecciones de democracia. Ellos, cuya ideología ha sido la más sanguinaria de la historia, con unas 100 millones de muertes a sus espaldas. De acuerdo con el Centro Nacional de Investigación Científica, la mayor y más prestigiosa organización pública de investigación de Francia. Y después, los herederos de esos comunistas tienen la poca vergüenza de venir a hablarnos a nosotros de muertes y de guerra. Otro dato que seguro que los comisarios de la memoria histórica se olvidan es que el primer bombardeo contra población civil de la historia de las guerras modernas lo cometieron los Frente Populistas el primer día de guerra, el 18 de julio del 36. Pero no fue este el único. En apenas 12 días, su aviación ya había bombardeado Zaragoza, Córdoba, Sevilla, Toledo y varias localidades controladas por los alzados. Aún así, el bombardeo del que más has oído hablar es Guernica, ¿verdad? Te aseguro que no es casualidad. El arte de repetir tanto algo que acabas tomándolo como la única verdad no es nuevo para estos enemigos de España, como tampoco lo es quemar iglesias, que se hacía en el 36 y comienza a hacerse en 2018, aunque a los medios no les interese cubrir esta noticia.
Tan solo en los meses de febrero a julio del 36 se destruyeron o profanaron 411 iglesias y hubo más de 3.000 atentados graves de carácter político y social. ¿Sigues pensando que el alzamiento fue contra una perfecta democracia? Por no hablar de la mayor afición de los rojos, que es pasear muertos. En el 36 se dedicaban a profanar tumbas de iglesias y sacar de ellas a los cadáveres de las monjas que allí había enterrados, y en 2018 pretenden hacer lo mismo con el Valle de los Caídos. Deben de tener algún tipo de fetiche con los muertos que les impide centrarse en los vivos, que son los que están sufriendo en España el paro, la pobreza, la precariedad, los contratos basura. ¿Y cómo olvidar a los mártires de Paracuellos, donde se encuentra la mayor fosa común de toda España? Sorpresa, a la memoria histórica no le importan estos muertos, porque no son los suyos, lo que demuestra una vez más que se mueven única y exclusivamente por revanchismo, como cuando en 2008 volvieron a tapar los cuerpos de una fosa común en Alcalá de Henares, porque descubrieron que eran muertos del bando nacional, y eso no les interesaba. Campos de concentración, matanzas, checas, sacas de cárceles y tiros en la nuca sin juicio previo. Todo eso es lo que pretenden borrar con la memoria histórica, para criminalizar así únicamente al bando nacional. Es una verdadera injusticia para las víctimas que dejemos que se salgan con la suya y falsifiquen la historia. O hablamos de ambos bandos, o no hablamos de ninguno, pero no permitiremos que se manipule la verdad. Señores políticos, se han olvidado de la madre Apolonia Lizárraga, aserrada y dada de comer a los cerdos por las milicias de la CNT al negarse a renunciar a su fe. ¿Dónde está la memoria histórica para ella? ¿Vais a perseguir e ilegalizar la CNT en pos de la democracia, igual que estáis haciendo con los patriotas? Lo dudo muchísimo, porque sois una panda de hipócritas revanchistas que pretendéis ganar ahora una guerra que provocasteis y perdisteis hace 80 años, y en lugar de enterrar el pasado y dejar a los españoles vivir en paz de una vez, os dedicáis a avivar la llama del odio entre hermanos, y eso no os lo perdonaremos nunca. Los españoles de bien no nos dejaremos engañar por vuestra demagogia y vuestras cortinas de humo. Seguiremos luchando por la verdadera justicia social para todos los españoles, como siempre hemos hecho y siempre haremos, aunque tratéis de perseguirnos y silenciarnos. Esta España no se rinde.